Y hoy, en Destino Motor, te revelamos los 7 modelos más esperados, clasificados del menos impactante, al que podría cambiarlo todo. Ponte cómodo, suscríbete a Destino Motor y acompáñanos. Puesto 7. Toyota BZ5X. Toyota, durante años, fue sinónimo de innovación en eficiencia energética. Su legado con el Prius cambió la percepción global de los autos híbridos. Sin embargo, el paso hacia lo 100% eléctrico ha sido más lento. Y aunque muchos esperaban una entrada triunfal, la marca ha optado por la cautela, priorizando la fiabilidad antes que la disrupción. El BZ5X es un SUV grande, parte de la nueva línea Beyond Zero, que busca ofrecer soluciones de movilidad sin emisiones pero con el ADN tradicional de la marca. Estará construido sobre la plataforma ETNGA, pensada para ofrecer modularidad y equilibrio en rendimiento. Tendrá capacidad para 7 pasajeros, un enfoque familiar y un sistema de tracción total opcional. En diseño, destaca por su estética robusta, faros delgados, una parrilla cerrada típica de los eléctricos y una línea de cintura elevada. Por dentro, se espera una interfaz sencilla, enfocada en la funcionalidad y durabilidad, aunque con elementos digitales actualizados. Toyota no viene a competir con Tesla o Apple en tecnología futurista. Su apuesta es más conservadora, buscando atraer al usuario tradicional que quiere un eléctrico sin complicaciones. Una apuesta segura, pero aún sin la chispa de una verdadera revolución. Puesto 6. Rivian R2. Rivian irrumpió en el mercado como la marca que combinaba tecnología con aventura. Sus primeros modelos, la Pickup R1T y el SUV R1S, impresionaron por su capacidad off-road, autonomía, diseño limpio y detalles únicos como el Gear Tunnel y el Camp Kitchen. Pero eran costosos y exclusivos. Para 2026, Rivian buscará democratizar su visión con el R2, una SUV más pequeña y económica. A diferencia del R1S, este nuevo modelo apunta al público urbano que desea un auto eléctrico con espíritu aventurero pero dimensiones más prácticas. Aunque aún no se han revelado cifras exactas, se espera que el R2 tenga versiones con tracción simple o doble, baterías con autonomía superior a 480 kilómetros e integración total con el sistema de actualización remota de Rivian, que permite mejorar el software y añadir funciones con el tiempo. Su producción se hará en Georgia, Estados Unidos, lo que abaratará los costos y acelerará la entrega. El diseño conservará la identidad Rivian, faros ovalados verticales, líneas geométricas limpias y colores inspirados en la naturaleza. En interior, se espera un enfoque más simple que sus hermanos mayores, pero con pantallas flotantes, materiales reciclables y mucha funcionalidad. El R2 será clave para Rivian, es su paso de marca nicho a jugador global. Su éxito o fracaso definirá el rumbo de toda la compañía. Puesto 5. BMW Neue Klasse. El término Neue Klasse no es nuevo en BMW. En los años 60, así se llamó la serie de vehículos que salvó a la marca de la bancarrota y sentó las bases de su prestigio actual. Hoy, más de medio siglo después, el nombre regresa, pero con un significado totalmente distinto. La Neue Klasse será la base de una nueva familia de autos 100% eléctricos que saldrá en 2025 y se consolidará en 2026. Esta plataforma promete baterías de sexta generación con celdas cilíndricas, un 20% más de densidad energética y hasta 30% más autonomía que los modelos actuales. También permitirá cargar del 10% al 80% en apenas 18 minutos. Pero lo que realmente diferencia a esta generación es su interior. BMW eliminará muchas pantallas y botones para enfocarse en una experiencia inmersiva, con información proyectada directamente en el parabrisas a través del nuevo sistema Panoramic Vision, complementado por inteligencia artificial y comandos por voz. Además, toda la línea Neue Klasse se fabricará en plantas 100% neutras en carbono, con procesos más limpios y materiales sostenibles, marcando el compromiso de BMW con la electromovilidad responsable. Este no será un auto para todos, pero será el BMW más vanguardista de su historia. Un modelo que combinará el placer de conducir con la más alta tecnología alemana.
Puesto 4, Audi A6 e-tron. Audi avanza con paso firme en su transición eléctrica, y el A6 e-tron será su principal carta en el segmento ejecutivo. Este sedán combinará elegancia clásica con lo último en innovación, utilizando la plataforma PPE, Premium Platform Electric, desarrollada junto a Porsche, lo que garantiza rendimiento y refinamiento a partes iguales. Tendrá una autonomía superior a los 700 kilómetros, un coeficiente aerodinámico de apenas 0.22 y versiones que alcanzarán los 470 caballos de fuerza. Podrá acelerar de 0 a 100 en poco más de 4 segundos, y recargar hasta 300 kilómetros en solo 10 minutos gracias a su arquitectura de 800 voltios. Visualmente, el A6 e-tron es una obra de arte, faros delgados con tecnología digital Matrix LED, parrilla cerrada con paneles retroiluminados, y una caída de techo tipo fastback que lo hace ver deportivo sin perder distinción. En su interior, ofrecerá un habitáculo silencioso, materiales nobles, pantallas envolventes y la integración total del sistema MMI Touch Response. Audi apunta a competir directamente con el Tesla Model S, el Mercedes EQE y el BMW i5, pero con un enfoque propio, sobriedad, precisión alemana y tecnología funcional, sin caer en excesos ni promesas futuristas. Una joya para quienes buscan lujo sin renunciar a conciencia ecológica. Puesto 3, Volkswagen Trinity. En los últimos años, Volkswagen ha pasado por una transformación profunda. De las sombras del escándalo del diésel, pasó a convertirse en uno de los fabricantes con más modelos eléctricos del mundo. Pero su verdadero salto llegará en 2026 con el proyecto Trinity. Este sedán, aún en fase conceptual, será el primero construido sobre la nueva plataforma SSP, Scalable Systems Platform, que unificará lo mejor de la MEB y la PPE en una arquitectura flexible, eficiente y tecnológicamente avanzada. Estará diseñado desde cero para la conducción autónoma de nivel 4, lo que significa que podrá operar sin intervención humana en condiciones ideales. En términos de autonomía, se estima que superará los 700 kilómetros gracias a sus baterías de nueva generación. Tendrá carga ultra rápida y un sistema operativo unificado desarrollado internamente por Volkswagen, que permitirá personalización total del vehículo, desde los modos de manejo hasta la iluminación ambiental y la disposición del tablero. Trinity también revolucionará la forma en que se producen los autos. Se fabricará en una nueva planta totalmente digitalizada en Alemania, donde los vehículos se ensamblarán en 10 horas o menos, reduciendo significativamente el tiempo y el impacto ambiental. Volkswagen no quiere solo vender autos. Quiere vender plataformas, ecosistemas y experiencias digitales. Trinity es, en esencia, un automóvil que piensa, aprende y se adapta. Puesto 2, Tesla Model 2. Desde que Elon Musk anunció un Tesla de $25.000, el mundo entero ha estado esperando este modelo. Aunque aún no tiene nombre oficial confirmado, se le conoce como Model 2 y se espera que sea lanzado en 2025 o 2026, producido inicialmente en la Gigafactory de México. El Model 2 representa una nueva filosofía, alta tecnología, pero a bajo costo. Estará basado en una plataforma totalmente rediseñada que reducirá el número de piezas, simplificará el ensamblaje y bajará drásticamente los costos de producción. Su batería estructural permitirá más autonomía con menos peso y mejor rigidez. Se espera que ofrezca entre 350 y 450 kilómetros por carga, lo suficiente para el uso urbano y suburbano. Por supuesto, vendrá con Duto Pilot básico, acceso al sistema de navegación basado en IA de Tesla y compatibilidad con la red de supercargadores. Pero lo más revolucionario será su precio. Podría convertirse en el primer auto eléctrico masivo de verdad, capaz de reemplazar al automóvil de combustión en millones de hogares del mundo. Si Tesla logra cumplir con su promesa, el Model 2 será tan importante como el Ford T en su momento. No será el más lujoso, ni el más potente, pero podría ser el auto que electrifique al planeta. Puesto 1, Apple Car, Proyecto Titan. El auto más esperado, es también el más misterioso. El Apple Car, también conocido como Proyecto Titan, ha sido durante años un rumor persistente, alimentado por filtraciones, patentes registradas y contrataciones masivas de ingenieros de Tesla, Porsche y Waymo. Aunque Apple ha mantenido un silencio absoluto, las expectativas no dejan de crecer. Se habla de un vehículo sin volante ni pedales,
con interior minimalista, asientos enfrentados y un sistema de navegación completamente autónomo. La interfaz sería 100% digital, con comandos por voz a través de Siri, integración con el iPhone, servicios de Apple Music, Apple TV, Apple Maps, e incluso funciones de salud y bienestar. El vehículo no se vendería como cualquier otro. Apple podría adoptar un modelo por suscripción, donde el auto sería parte de tu ecosistema Apple como lo es un iPhone o un Apple Watch. Podrías pagar una mensualidad para tener movilidad autónoma bajo demanda, con actualizaciones constantes, mantenimiento incluido y sincronización con todos tus dispositivos. Pero lo más importante no es cómo será el auto, sino lo que representa. Si Apple logra lanzar su vehículo, no solo ingresará a la industria automotriz, la redefinirá. Como lo hizo con la música, los teléfonos y la computación personal, Apple quiere cambiar la forma en que nos movemos, trabajamos y nos conectamos. Por eso, el Apple Car ocupa el primer lugar. Porque no es solo un auto, es una visión del futuro con la manzana más famosa del mundo al volante. El futuro del automóvil está más cerca que nunca. No se trata solo de motores eléctricos, sino de una transformación completa en cómo vivimos la movilidad. Algunas marcas buscarán democratizarla, otras dominarla, y unas pocas reinventarla por completo. ¿Qué auto te emociona más? ¿Crees que Apple logrará hacer historia o que Tesla seguirá marcando el camino? Cuéntanos en los comentarios, porque aquí tu opinión vale tanto como un kilovatio en plena carrera. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en cada kilómetro hacia lo que viene. Esto es Destino Motor, donde el futuro ya arrancó.